Nunca creí en fantasmas. Siempre fui de los que pensaban que esos relatos eran producto de la imaginación de personas asustadas o de mentes débiles. Sin embargo, lo que me ocurrió en aquella vieja casa cambió mi visión para siempre. Hace unos años, por circunstancias de la vida, me vi obligado a mudarme a una pequeña ciudad en las montañas. Encontré una casa antigua a un precio increíblemente bajo, algo que no pude rechazar. Era una mansión en ruinas, pero al principio me atrajo su aire nostálgico y su tamaño. Sin embargo, desde la primera noche que pasé allí, algo no estuvo bien. Recuerdo el primer día como si fuera ayer. El crujir de la madera al caminar por los pasillos, el eco de mis pasos en las habitaciones vacías. La casa estaba fría, a pesar de que el clima no lo justificaba. Pero lo más extraño comenzó esa misma noche. Mientras intentaba dormir, escuché un susurro suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja cerca de mi cama. Me levanté rápidamente, encendí la luz, pero no había nada. La sensación de ser observado me envolvía, pero decidí no darle demasiada importancia. Solo son mis nervios, me dije a mí mismo. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas noches inquietantes. Los susurros se intensificaron con el paso de los días y empecé a notar pequeñas cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, muebles que se movían de lugar sin razón aparente. Me decía que debía ser el viento o algún fallo en la estructura de la casa, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Una noche, después de cenar, me senté en el salón leyendo un libro. La casa estaba en completo silencio y de repente escuché pasos. No era el sonido de mis propios pasos, ni el de algún animal. Eran pasos pesados, lentos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo superior. Subí rápidamente las escaleras para ver qué era, pero al llegar arriba no encontré nada, solo el silencio. Un silencio opresivo. En esa misma noche me desperté en medio de la madrugada. La luz de la luna iluminaba débilmente la habitación, y fue entonces cuando la vi. Una figura borrosa, casi transparente, flotando cerca de la ventana. Estaba parada allí, inmóvil, observándome con una intensidad aterradora. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura parecía de una mujer, vestida con ropa antigua. No podía moverme. Mis ojos no podían apartarse de ella. Después de lo que parecieron horas, la figura desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, busqué información sobre la casa en el vecindario. Un anciano que vivía cerca me contó una historia aterradora. La casa había pertenecido a una familia hace más de 100 años. La hija de esa familia, una joven llamada Isabel, había muerto trágicamente en un accidente. Se decía que su espíritu nunca había dejado la casa y que su presencia podía sentirla cualquiera que osara habitarla. Aterrorizado, traté de irme, pero algo me mantenía atado a esa casa. Cada vez que intentaba empaquetar mis cosas, los susurros se volvían más fuertes, más insistentes, como si algo me dijera que no debía irme. No tenía paz. Finalmente, un día decidí enfrentarme a la presencia que rondaba la casa. Me armé de valor y subí al ático, el lugar donde la presencia se sentía más intensa. Al abrir la puerta del ático, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. La oscuridad era espesa,
y pude escuchar claramente la respiración de alguien más en el lugar. De repente, vi una figura al fondo. No era Isabel, sino una figura mucho más sombría, con los ojos vacíos y la cara distorsionada. Estaba mirando hacia mí, y en su boca, apenas audible, pude escuchar un susurro. «No puedes escapar». En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. La casa había reclamado su alma, y ahora también quería la mía. Desde entonces, nunca he vuelto a vivir en paz. Los susurros me persiguen, y siempre que cierro los ojos, veo esos ojos vacíos mirándome desde las sombras. La casa sigue allí, esperando a su próxima víctima. Nunca creí en los fantasmas hasta que me mudé a aquella casa. Todo comenzó hace 3 años, cuando, tras un largo tiempo buscando un lugar donde vivir, encontré una casa antigua en las afueras de la ciudad. El precio era increíblemente bajo, algo que me pareció una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Decidí mudarme allí sin pensarlo demasiado, pero no sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La casa era grande y de aspecto deteriorado. Las paredes estaban cubiertas de moho y las ventanas rotas dejaban entrar el viento helado. Pero lo que más me llamó la atención fue el aire pesado que parecía envolver todo el lugar. Aún así, lo ignoré. Pensé que solo era mi mente jugando trucos debido a lo antiguo del lugar. Los primeros días transcurrieron con normalidad, pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Por la noche, escuchaba susurros suaves que no podía identificar. Al principio pensé que eran ruidos de la casa, como si las maderas crujieran o las paredes se resquebrajaban, pero esos susurros se volvían cada vez más claros, como si alguien estuviera hablando en el pasillo. Una noche, después de cenar, decidí inspeccionar la casa para ver de dónde venían esos ruidos. Caminé por el pasillo oscuro, con la linterna en mano, cuando sentí que alguien me observaba. Paré en seco, pero no vi nada. Sin embargo, el aire se volvió más frío y las sombras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Seguí caminando, más por curiosidad que por valentía. Llegué al final del pasillo, donde estaba una puerta cerrada que nunca había abierto. Decidí probar suerte. Al girar la perilla, la puerta se abrió con un sonido áspero, como si llevara años sin ser tocada. El cuarto estaba oscuro y el olor a humedad era insoportable. Al entrar, la temperatura descendió aún más. El aire estaba denso, como si algo lo oprimiera. De repente, vi una figura en una esquina, apenas visible en la penumbra. Un hombre, o lo que parecía un hombre, estaba de pie, inmóvil. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos no tenían vida. No podía moverme. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Sentí una presión en el pecho, como si no pudiera respirar. El espectro comenzó a hablar. Su voz era grave y arrastrada, como si viniera de una profundidad insondable. «Sal de aquí. Esta casa no es para ti», murmuró. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada. Los susurros comenzaron a aumentar, llenando la habitación con una cacofonía insoportable. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. Las paredes estaban llenas de rostros que se distorsionaban y susurraban en mi oído, pidiéndome que me fuera. De repente, todo se detuvo. El hombre desapareció en la oscuridad,
y el silencio fue abrumador. Sin embargo, no pude moverme. Sentí como algo invisible me empujaba hacia la puerta, como si la casa misma intentara expulsarme. Sin saber cómo, logré salir de la habitación y correr hacia mi coche. Nunca volví a poner un pie en esa casa. Hoy, meses después, sigo viviendo con el recuerdo de esa noche. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros nuevamente, y por un instante siento que esa casa aún me observa. No sé qué era aquello que vi, ni por qué me eligió, pero sé que nunca más me atreveré a acercarme a un lugar tan maldito. Mi vida cambió una tarde de otoño. No recuerdo el día exacto, pero sí sé que fue un jueves lluvioso cuando decidí mudarme a la casa antigua en las afueras de la ciudad. Me sentía cansado de la rutina y pensé que vivir en un lugar aislado me ayudaría a encontrar paz. La casa, a pesar de su aspecto envejecido, me parecía perfecta. Grande, con jardín, pero algo en su interior no parecía estar bien. La primera noche que pasé allí, sentí que algo no estaba bien. La casa crujía, con el viento, las ventanas se cerraban solas y las sombras parecían moverse de una manera extraña. Pensé que estaba siendo paranoico, pero algo dentro de mí me decía que no era solo la casa la que estaba vieja, sino también su historia. Esa misma noche, cuando intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre. Pasos suaves, como si alguien caminara por el pasillo. Al principio creí que era el sonido de la casa asentándose, pero los pasos se hicieron más cercanos. Me levanté de la cama, apagando la luz de la lámpara. Caminé hacia el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, pero al llegar no vi nada. El pasillo estaba vacío, como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente intenté convencerme de que había sido una mala interpretación de mi mente. Sin embargo, cada noche los pasos continuaban. No solo eso, a veces sentía una presión extraña en el aire, como si alguien me observase desde las sombras. Decidí investigar sobre la historia de la casa, pero lo que descubrí me dejó sin palabras. La casa había sido construida a fines del siglo XIX por una familia que desapareció misteriosamente en circunstancias extrañas. Nadie sabía qué había pasado con ellos, pero la leyenda local hablaba de un espíritu vengativo que rondaba el lugar. Decidí que lo que más me convenía era mudarme rápidamente, pero cuando intenté empaquetar mis cosas, sucedió lo inesperado. Esa noche, mientras recogía algunas pertenencias, escuché una voz. Era suave, pero clara. «No te vayas». Giré de inmediato, buscando el origen de esa voz, pero el pasillo estaba oscuro y vacío. Solo el viento golpeaba las ventanas rotas. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba era insoportable. Sentí una presencia a mi lado, aunque no podía verla. De pronto, la luz parpadeó, y cuando se apagó completamente, vi una figura. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, con un vestido blanco que parecía estar flotando. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera alma. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. La mujer comenzó a acercarse lentamente hacia mí, y aunque intenté retroceder, mis piernas no respondían. Podía escuchar su respiración, agitada, como si estuviera cansada de esperar. Cuando la figura estuvo a solo unos centímetros de mí, sus ojos se abrieron completamente,
y una sonrisa macabra apareció en su rostro. Fue entonces cuando la voz volvió a hablar, esta vez directamente en mi oído. «Nunca podrás irte. Esta es mi casa». Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y corrí hacia la salida. No miré atrás. Corrí y corrí, hasta que llegué a la puerta principal. La abrí con desesperación, pero antes de salir, miré una última vez al interior de la casa. Desde la ventana de la planta superior, pude ver la figura de la mujer observándome. Sus ojos me atravesaron y su sonrisa se amplió. Nunca volví a esa casa. Vendí todo lo que había dejado atrás, pero las noches siguen siendo difíciles. A veces, en la oscuridad, puedo escuchar los pasos nuevamente, acercándose lentamente. Y aunque no sé si realmente sucedió, siento que la casa aún me espera, como si estuviera atrapado en un sueño del que no puedo despertar. Nunca creí en lo sobrenatural. Para mí, los fantasmas, las apariciones y todo eso eran solo historias para asustar a los niños. Pero todo cambió cuando me mudé a esa casa. Fue hace un año, cuando estaba buscando un lugar tranquilo donde vivir tras mi divorcio. Encontré una casa antigua, al final de un callejón apartado, por un precio tan bajo que parecía un sueño. Pensé que tenía suerte. Nunca imaginé que estaba comprando algo mucho más oscuro de lo que podía entender. La casa era impresionante, a pesar de su evidente deterioro. El jardín estaba cubierto de maleza, las ventanas sucias y las paredes exteriores parecían a punto de caerse. Pero, al entrar, algo me hizo sentir una extraña sensación de ¿presencia? Aún así, decidí ignorarlo. Después de todo en mi vida parecía fuera de lugar en ese momento, porque no una casa antigua para empezar de nuevo. La primera noche que pasé allí fue tranquila, o eso pensé. Dormí profundamente, aunque a veces me despertaba con una sensación de frío extraño. No le di importancia. A la mañana siguiente decidí comenzar a arreglar las cosas, quitar el polvo y darle vida a la casa. Pero mientras limpiaba la planta baja, algo me hizo mirar hacia las escaleras que conducían al piso superior. Estaba seguro de que había oído algo, un sonido suave, como susurros. Al principio pensé que era el viento, o quizás el sonido de las viejas maderas crujir, pero lo cierto es que no había viento, y las maderas no sonaban de esa forma. Esa misma noche me quedé viendo una película en el salón, cuando de nuevo lo escuché. Susurros, como voces suaves, murmullos que parecían provenir del piso de Plaintiff arriba. Decidí subir, decidido a encontrar una explicación lógica. Al llegar al pasillo, las voces cesaron de inmediato. Pero algo más llamó mi atención. Una puerta cerrada que nunca antes había visto. Al final del pasillo, estaba justo frente a la habitación donde se encontraba el antiguo vestíbulo. Algo dentro de mí me instaba a no abrirla, pero no pude resistir. Al tocar la perilla, la puerta se abrió con un chirrido espeluznante. La habitación dentro estaba completamente vacía, con una ligera capa de polvo sobre el suelo. Sin embargo, al mirar hacia la pared de enfrente, noté algo extraño. Marcas en la pared, como si alguien hubiera arrastrado algo contra ella durante años. Me acerqué para ver más de cerca, y fue entonces cuando lo vi. En una esquina estaba escrito en letras rojas: «Sal de aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda,
Pensé en irme, en abandonar la casa, pero algo me retenía. Al darme la vuelta, algo me hizo mirar de nuevo hacia la pared. Las letras rojas ya no estaban, pero lo peor fue lo que vi a mi lado. Una sombra, una figura alta, se proyectaba en la pared. No tenía rostro, pero su presencia era tan fuerte que casi me paralizó. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La habitación estaba vacía. Esa noche no dormí ni un minuto. Los susurros continuaron, ahora más cerca, más claros. Pude escuchar palabras, aunque no podía entenderlas, como si alguien estuviera justo al lado de mi cama, susurrando sin cesar. A la mañana siguiente, decidí que debía dejar la casa. Pero antes de irme, decidí investigar más a fondo. Encontré viejas noticias en Internet que hablaban de una familia que había vivido allí hacía más de 100 años. Habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado con ellos, pero varios informes mencionaban ruidos extraños en la casa antes de su desaparición. Pensé que tal vez todo eso era una coincidencia, pero ya no estaba tan seguro. No volví a la casa. Vendí todo, lo que pude, y me mudé a otro lugar, lejos de aquel callejón oscuro. Sin embargo, algunas noches, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar los susurros, y sé que, de alguna manera, la casa sigue esperándome. La sensación de que algo me observa nunca se ha ido.